una calidad de amistad y de compañía con personas en un mismo dinamismo del yoga, como en un interés particular por avanzar en el yoga. Eso va a garantizar tu éxito. Eso es tan importante como todos los libros, imagínense ustedes, y eso es tan importante como un guru o maestro. Es decir, el sadhu sangha tiene la misma categoría en la vida nuestra. Imagínense cuánto peso. Todos los Vedas, todos los libros, hoy vamos a hablar uno, claro, es supremamente importante. Todos los libros, todos los Vedas, es comparado con el mismo efecto sobre nuestro proceso a tener un buen sangha. Entonces, es muy importante que se cultive a pesar de las distancias. Ahí decía la madre que estamos desde la distancia yo, pero estamos desde la distancia todos. Entonces, que la distancia no sea un problema, que nos estemos uniendo de corazón, y lo que une de corazón es el buen sentimiento de unos hacia los otros. Y el yoga exige que nosotros tengamos muy, muy presente que todo el progreso que hagan los que están a mi lado aumenta mi progreso. Imagínense, esa es una matemática muy especial que debemos tenerla en el horizonte del yoga porque es una dinámica distinta a las dinámicas del tiempo y espacio que conocemos. En el tiempo y espacio que nosotros conocemos, el que otro tenga está sustrayendo lo mío, pero cuando se habla de una esfera dentro de un sangha, dentro de una esfera de progreso en el ámbito espiritual, la regla es esa. La regla del yoga es todo progreso de los demás aumenta mi progreso. No se les olvide porque a veces uno hace mal las matemáticas y piensa que está ganando y en realidad está perdiendo. Justamente el Bhagavad Gita es el libro de siempre ganar, pero para siempre ganar, nosotros nos invitan desde el principio a que tengamos una actitud muy valiente. Si ustedes pueden mirar el contexto del Bhagavad Gita, van a ver que necesita mucha valentía. Y la valentía surge del corazón, a veces se va, pero es inspirada por la vida misma. La vida misma está hecha de una dinámica valiente. Entonces, para inspirarnos en la vida misma, para conectarnos con su origen, entonces algunas ya conocen y algunos el mantra conocido como el mantra de las 16 sílabas, que es el mantra que los yogis dicen e invocan cada vez que van a leer, cada vez que van a hacer el llamado para que se haga presente la luz. Entonces, disponiéndonos muy bien, teniendo a nuestro alrededor todo bien ordenadito, eh, sintiéndonos muy cómodos, muy agradables. Ustedes van a repetir después de mí este hermoso mantra. Vamos a sentir nuestro cuerpo donde estamos sentados. Vamos a inhalar y exhalar, sentir el prana de la vida. Y a continuación, invocando que todo lo bueno se manifieste, vamos a decir, ya están listos. Paola Gamboa Ramírez se le cayó el celular y nos dejó viendo el techo. Bueno, Cata siempre está lista, como pone esa foto, entonces siempre está lista para la meditación. El resto me imagino que sí, lo que pasa es que no tienen cámara, pero bueno, aquí a las que puedo ver, ya me está preocupando Paola, porque imagínate, que se fue para atrás, por Dios. Apareció. Ok, entonces, agradeciendo a nuestro cuerpo, sintiendo la vida dentro de él, celebrando ese aire que entra y que sale. Van a repetir después de mí. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Este mantra es supremamente importante, de hecho es muy recomendable que ustedes siempre, bien sea mentalmente o explícitamente si da lugar, verbalmente, lo, lo pronuncien, lo vibren, porque no puede quitarse del medio, del sentirse el hacedor de las cosas y hacer las cosas. Es una suerte de juego muy importante, el sístole y el diástole que hay entre el alma suprema y el alma universal. Es sin ti no podría hacer nada, tú eres el que lo hace todo, digamos, pero por esa misma gracia de tú haces todo, me permites a mí hacer algo. Todo lo otro es muy peligroso, los yogis advierten las energías con las que uno trabaja, muchas veces no las conoce, no les toma el peso, entonces a veces esas mismas energías se le devuelven. La energía del mismo cuerpo y la energía del intelecto son muy, muy poderosas. Entonces uno las tiene, de hecho nos las regalaron, nuestro cuerpo es un elemento supremamente capaz de producir miles y miles de cosas. De hecho, todo lo que vemos en máquinas y en energía atómica está dirigido un poco por nosotros en el tema de la fuerza y también en el fondo, que es lo que hace que esa fuerza tenga sentido por el intelecto. Esas dos energías son muy peligrosas para ti mismo, pero también muy capaces de ser creativas y de poner todo un poco en el orden adecuado, que todo suene muy bien. Entonces, Om Namo Bhagavate Vasudevaya es el mantra que nos permite saber, no soy el dueño de estas energías, puedo hacer un desastre con ellas, no me va a sustraer de mi responsabilidad de actuar, voy a actuar, pero teniendo en cuenta que soy parte de un engranaje superior. Seguramente bonito y nos introduce al Bhagavad Gita. Entonces hablábamos, el Bhagavad Gita nos va a hablar acerca de la valentía, justamente de estar vivos. Es un libro que nos pone, y es muy importante su contexto, quizás en la mayor de las dificultades que un ser humano puede enfrentar. Nosotros tenemos, por supuesto, miles de dificultades y de aprendizajes que hacemos, pero ir en contra de lo que queremos, digamos, en términos de el afecto paternal, el afecto amistoso, los elementos de agradecimiento, el fluir de la vida, es muy complicado. Por eso Arjuna, que estamos hablando de no solamente un guerrero, sino un gran devoto, está muy perplejo ante lo que le toca vivir. Básicamente el Bhagavad Gita es el drama de Arjuna. Ahora, para que analicemos ese drama de Arjuna, vamos a hacer esta introducción analizando tres elementos importantes. Primero es un poco el contexto histórico del libro en general, después sus personajes, de qué trata en forma como más documentada, y la última es su elemento espiritual. Un segundito. Qué pena aquí que se ponen a veces un poco la juventud. Entonces, el contexto histórico del Bhagavad Gita es, digamos, polémico porque los autores lo citan 5.000 años atrás, 5.100 años atrás exactamente, pero los estudios y lo que se dispone alrededor de las comprobaciones que se puedan hacer, pues no están al alcance de determinar su edad. Es decir, cuando se estudia, a veces los intelectuales occidentales dicen lo siguiente. El Bhagavad Gita vino después de Buda, es decir, tiene que tener unos del año 1000 para acá, algo así, y sustentan esta afirmación en que en el Bhagavad Gita se utiliza la palabra nirvana. Entonces dicen, como Buda se inventó la palabra nirvana y en el Bhagavad Gita está la palabra nirvana, eso quiere decir que el Bhagavad Gita es después de Buda. Sin embargo, no hay ninguna referencia encontrada que demuestre que sí fue Buda el que se inventó la palabra nirvana. Es decir, esa referencia nos sirve para refutar la antigüedad del Bhagavad Gita. Más bien,
se invita a que uno escuche cómo se expresan los conocedores ancestrales del Bhagavad Gita acerca de su origen para tener una aproximación mayor. Ahora, ¿qué exige esto? Que escuchar a los sabios requiere aprender su idioma. Entonces, hacen una muy linda metáfora alrededor de esto, y es que para cuando tú estás estudiando, por ejemplo, álgebra, dentro del álgebra hay algunos problemas del álgebra. Tú resuelves los problemas del álgebra, pero tú no vas a saber si el problema quedó bien resuelto o mal resuelto, a menos que conozcas las leyes que da el álgebra. Es decir, el álgebra misma determina cómo es que se hallan o da su lenguaje para establecerlo realmente. Entonces, si tú dices, no, quiero comprobar si ese problema de álgebra es bueno o malo, pero voy a olvidarme de las leyes del álgebra, nunca lo vas a encontrar. Entonces, explican estos temas que se escapan a lo netamente empírico, que tiene un poco que ver con la metafísica, son un poco más allá de nuestros sentidos, a menos que uno se haga como familiar con esas propias reglas, a uno se le va a escapar. Es imposible que uno el álgebra lo entienda sin entender las leyes del álgebra. Por eso es que es tan importante que nosotros nos acerquemos al Bhagavad Gita a través de una tradición, porque un texto puede dar para muchísimas interpretaciones, pero las tradiciones lo que hacen es que son capaces de ponernos en el contexto adecuado, ¿cierto? Nos están enseñando la álgebra, la metafísica, de entender el texto, que es muy importante, y además nos acompañan en el aterrizaje de ese contexto en nuestra vida. Eso básicamente es la labor de los acharyas. Entonces, por eso, y esa es la edición que eh, más famosa, digamos, en los últimos años del Bhagavad Gita, que es esta que está aquí, que es el Bhagavad Gita tal como es. Hay muchos otros Bhagavad Gitas muy valiosos, pero esta específicamente, que fue el regalo de Prabhupada en los años 60, tiene ese contexto de poder entregarnos la metafísica de entender el Bhagavad Gita, aparte adaptada específicamente a nuestro contexto. Por supuesto, el Bhagavad Gita, y eso es muy lindo, cuando tú lees el Bhagavad Gita, lo que hay ahí es una invitación a una constante revisión del Bhagavad Gita. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos transformando, los tiempos se están transformando, y entonces cada vez que tú vas a encender un fósforo necesitan que estén dadas las condiciones ambientales de ese momento en específico. Es decir, tú no puedes decir, eso me prendió aquí, pero te vas a otro lado donde está soplando y ahí me va a prender igual mi fósforo. No, tú dices, aquí me prendió este fósforo, aquí hago candela. Si me voy a la montaña y está soplando mucho, debo tapar la candela porque si no, no va a prender. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que la lectura del Bhagavad Gita requiere de nosotros gran dinamismo. Por eso se habla de textos sagrados, textos de cabecera. No son textos que uno lea y diga, ok, ya lo aprendí, ya está todo listo. Es un texto que se está revelando conforme a nuestras propias circunstancias en el momento. Entonces los yogis tienen el Bhagavad Gita siempre. No encuentran ustedes un yogi, por lo menos un yogi sensato, que diga, yo ya me leí el Bhagavad Gita y ya no tengo que volverlo a leer, o ya pasó de moda para mí, ya está chuleado. No, el Bhagavad Gita nos está constantemente entregando diferentes elementos. De hecho, cuando ustedes profundicen en lo que hay ahí, ¿no? Se van a ir dando cuenta cómo cada uno de los detalles tiene como un gran abanico de posibilidades. Como así, cuando uno estudia la historia, por ejemplo, para entender este aspecto, uno le hablan, se refieren a Krishna con muchos nombres, y entonces uno dice, bueno, le dijeron de un lado, le dijeron del otro, pero cuando se estudia profundamente, que no es que esté explícitamente en la historia, se da cuenta que cada una de las formas en que se refieren a Krishna remite a un sentimiento en particular. O sea, no es gratuito, no es que le dicen un día Govinda, Madhusudana, Krishna, Rishikesha, porque Arjuna estaba ahí como tirando poesía nada más. No, cada uno de los elementos nos va a dar un entendimiento mayor. Entonces vamos a ver que hay muchas capas en el Bhagavad Gita, y que según la circunstancia de en donde estemos, entonces él se va a revelar. Eso para nuestro aprendizaje general, para entenderlo, cómo es que nos acercamos a él como un libro sagrado, estableciendo como su antigüedad. Está, en términos técnicos, haciendo parte de un libro que se llama el Mahabharata, que es un libro muy, muy recomendado, porque es un libro considerado dentro de una sección que se llama los Itihasas,
y es algo así como el conocimiento filosófico profundo presentado de una forma muy digerible, es decir, presentado en forma de novela. Si nosotros vamos al Veda original, a menos que tengamos ya un gusto muy desarrollado, una necesidad muy manifiesta, nosotros vamos a encontrar ahí como un poco de frases, como de mandamientos, como de no sé qué cuántas, ahí como salidas de donde, que de repente nos va a repeler. Cuando estudiamos el Mahabharata son todas las enseñanzas, pero puestas en forma de novela, es decir, con la intriga, con el suspenso, con la acción, con todo eso. Entonces, dentro del Mahabharata, el Mahabharata nos cuenta toda la historia inmensa. Hay un capítulo, el sexto libro específicamente, son varios libros, el Bhishma Parva, que es lo que pasa en la guerra. El Mahabharata está antes de la guerra, por qué se dio la guerra, quiénes son los protagonistas, hasta que llegan como a su punto central, que es la guerra, y dentro de la guerra, el punto central, que es el minuto antes de que la guerra empiece. ¿Cierto? O la hora antes, por decirlo así, el momento antes, dice que el Bhagavad Gita en sí, que es un diálogo, ocurre entre Krishna y Arjuna hablando durante unos 45 minutos antes de que empiece la guerra. Y es Arjuna haciéndose como el que no conoce, porque eres un devoto, entonces va a presentar, dicen, los problemas más comunes que puede tener en toda la gama, digamos, en toda la gama de problemas del ser. Arjuna hace el papel de presentárselos a Krishna y entonces Krishna va a hablar. Bhagavat significa aquel que tiene todas las opulencias, el Señor Supremo. Gita significa canción. Entonces no olvidemos que estamos estudiando una canción, estamos estudiando un gran poema y esto es muy bello. Claro, como está en sánscrito, entonces nosotros quizás no le cojamos tanto la métrica. Yo les recomiendo, Gurudev Turananda tiene el Bhagavad Gita traducido en poema, que es muy bonito, donde uno como que le coge el feeling. Entonces pasa que en la gran batalla, y esto es como haciendo un poco el contexto histórico, va a empezar la guerra. Arjuna está pues en, en su, en su anhelo de la pelea, está muy dispuesto. Arjuna empieza o se dispone para pelear porque es un kshatriya, la pelea le gusta, pero Krishna provoca que él tenga una crisis. Entonces le dice, voy a poner el carro en medio de los dos ejércitos. Cuando él pone el carro en medio de los dos ejércitos, Arjuna puede ver claramente quiénes están al otro lado. Ya sabía, solo que ahí entra en crisis y entonces ve a su abuelo y ve a su maestro en armas. Ahí empieza todo el diálogo del Bhagavad Gita, que es Krishna tratando de convencer a Arjuna, que se ha debilitado aparentemente, para que empiece la guerra. Y esto, por supuesto, nos ocurre mucho cuando nosotros estudiamos yoga y le hablamos a la gente que el amor, que tal, que la paz, que el yoga para la paz mundial. ¿Y cuál es su libro? Su libro de cabecera, el Bhagavad Gita, donde están dando flechas y matando gente como nada. Dice que no fue solamente una guerra entre dos familias, inicialmente son dos familias, pero esas dos familias eran las familias más importantes, entonces se volvió una guerra estatal y no solamente una guerra estatal, sino una guerra mundial, y no solamente una guerra mundial, sino que los que estaban peleando eran representaciones de todas las entidades del cosmos, entonces se volvió una guerra cósmica. Entonces los yogis pacíficos que hablan del amor y la paz, su libro favorito y principal es el libro de la guerra cósmica. La gente se pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué? Eso está muy raro. De hecho, algunas personas dicen, ya no me gusta el yoga, solo por este, digamos, primer elemento. Hay muchos elementos así, se llama Asura Mohan y nosotros debemos conocerlos. Asura Mohan son elementos que aparentemente nos distraen, nos desaniman, pero lo que están haciendo es exigiéndonos una comprensión superior. Asura Mohan es como la trampa para nuestro intelecto malicioso, nuestro intelecto cómodo. No debe estar preparado para superar su intelecto cómodo. De hecho, el Bhagavad Gita, cuando ustedes lo empiecen a leer, van a darse cuenta que su primer capítulo es un montón de nombres raros
que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Se dice que es una suerte de Asura Mohan, es decir, una primer elemento exigente para que nosotros sepamos que nuestro intelecto necesita mayor comprensión. Después, cuando uno profundiza en Bhagavad Gita, como yo les contaba, en sus diferentes capas, uno se da cuenta que el primer capítulo es muy, muy emocionante. Lo que pasa es que nos falta el contexto de quiénes son los que describen ahí. Todos los nombres que menciona el primer capítulo tienen detrás una historia muy particular. Y la forma en que ellos interactúan, la forma en que se miran, la forma en que Krishna se refiere a ellos y a Arjuna, todos ellos están llenos como de indirectas, de malicia, de la buena. Entonces es un primer capítulo bastante interesante, o sea, muy cargado como de mucha tensión y de mucho drama. Cuando uno lee la primera vez, no coge ni media, dice aquí está este, aquí está este, aquí está este, aquí está este, un poco de nombre rayo, uno dice ya, pues que tienen las flechas, por Dios. Pero no, nos introducen de esa forma con la Sura Mohan para después entonces dejar que Arjuna despliegue toda su crisis. Ese es un poco el contexto histórico en general y el tema del Bhagavad Gita. Es un texto que tiene su propia lógica de unos 5100 años atrás. Está dentro del famoso Mahabharata, es decir, se puede leer entendiendo toda una gran novela. Si hay que leer Mahabharata antes de leer Bhagavad Gita, no necesariamente, pero poco a poco, conforme uno se va antojando más de conocer a los personajes, entonces le va a resultar muy, muy familiar y muy atractivo el Mahabharata. Entonces es lo que se nos presenta y todo lo que hay alrededor del tema es simplemente Arjuna diciendo no voy a pelear y Krishna convenciéndolo de que sí pelee. Entonces tenemos la guerra cósmica de los yogis y encima presentan a Dios, al Ser Supremo, como el que está invitando a pelear. Debería ser todo lo contrario. Debería ser todo lo contrario. Debería ser que Dios invite a la paz, al amor, a la unión. Y eso es lo interesante del Bhagavad Gita. La paz, la unión y el amor requiere un montón de trabajo interno. Lo que le viene a enseñar por intermedio de las dudas de Arjuna, Krishna a la humanidad, es decir, Krishna a nosotros directamente, y esa es una explicación muy linda del Bhagavad Gita que da los maestros, y es que el Bhagavad Gita es una carta dirigida a ti. Imagínate qué lindo, te escribió una carta hace 5000 años y te la escribió Krishna mismo. No te la imaginabas, pero ahí está. De hecho, no debería ser eso. Se nos recomienda que escribamos cartas para nuestros descendientes. Quien lea esta carta en 1000 años, no le puede decir, claro, a veces no encontramos qué decir, pero Krishna tenía mucho que decir, nos dejó el Bhagavad Gita, nos dejó su carta, y a través de Arjuna lo que nos empieza a introducir es cómo nosotros vamos a tener que hacer un trabajo que es el camino real, verdadero y científico para que esa anhelada paz, ese amor, esa estabilidad mental, sí sea una realidad en nuestra vida. Entonces, lo que empieza a nombrar Yuna es los principales obstáculos que nosotros vamos a tener que enfrentar en la vida para poder ir logrando y sorteando aquella cosa que nos hace falta para volvernos verdaderos amantes del universo, verdaderos seres que colaboran y que viven en éxtasis constante. Entonces, Arjuna empieza estableciendo algo muy importante, que es el Dharma. Él le dicen, vamos a pelear, y Arjuna le dice, no, no es dharmático, es decir, no es chévere que yo tenga que pelear contra mis propios familiares. Esto no tiene ninguna presentación. Yo preferiría, dice Arjuna, es muy famoso, vivir como un mendigo, es decir, abandonar mi honor, mi reino, todas mis cosas, que tener que eh, pelear y dispararle flechas a aquellos que me han sido tan queridos. Krishna empieza poco a poco a explicarle, y eso es muy interesante, el comienzo del Bhagavad Gita es supremamente intenso, a explicarle cómo funciona el universo, qué es lo importante, cómo uno debería
actuar de manera tal que esas acciones no terminen volviéndosele un proceso de obstáculo. Él le dice, actuar bien está muy bien, pero eso no te va a llevar a la felicidad final. Si tú tienes que superar el solamente actuar de forma que esto quede como en paz y en tablas con la naturaleza, que tú no seas una persona que afecte, está bien, tu sentimiento es muy bonito, pero ahora no aplica. Ahora necesita que esa acción, ese sentimiento, se una con un intelecto despierto, esos son los 5 primeros capítulos del Bhagavad Gita, para que tú puedas desarrollar todas las potencialidades de tu ser. Es decir, tú te vuelvas una persona que es capaz de transformarse por el amor. Y el amor está más allá de ese entorno que tú quieres quedar como bien por no matar a tus familiares. Hay muchas razones, te dice Krishna Arjuna Bhagavad Gita, por las cuales tú deberías pelear. Con el arma del conocimiento, levántate y lucha. Eso, por supuesto, estamos haciendo la introducción nomás, tiene muchísimos elementos donde Arjuna pues refuta lo que le está diciendo, entonces le dice, primero me dice que actúe, que la acción así loca no sirve, después invitándome a que piense, pero después me dice que pensar solo tampoco sirve para nada, entonces llegan a un punto central muy poderoso, que es esa dicotomía donde le empieza Krishna a decir, actúa, pero actúa de esta manera, piensa, pero tampoco te quedes todo el tiempo pensando, llegan a algo que se llama el Buddhi Yoga. Buddhi Yoga es, Buddhi significa el intelecto despierto, el iluminado, es aquel que es capaz de, con, teniendo un contexto general de toda su situación, no importa lo adversa que sea, hacer una ofrenda que implique o que le despierte todas sus posibilidades. Finalmente, en ese proceso es cuando Arjuna le dice, yo te necesito como maestro, lo acepta y empieza un intercambio muy bonito que es cuando empieza a florecer el amor. Entonces empieza una guerra, que es una cosa horrible, imagínate, pero en el punto central del Bhagavad Gita la cosa se pone supremamente romántica. Los versos que van del 6 al 12, entonces Krishna le dice, vas a luchar y vas a hacerlo como una ofrenda a mí y entonces yo puedo ser conquistado de esta manera y Arjuna está pues plenamente cautivado por ese amor divino y entonces quiere conocer al Señor y quiere que eso sea muy, muy establecido y entonces vienen los efectos especiales, es el capítulo 11 que es donde Krishna muestra su forma universal. Dice, tú eres el supremo, yo lo puedo comprender, pero necesito como la gran prueba para los que lean el libro, para los que se enteren de esto. Entonces Krishna muestra el universo entero, que es muy, muy, muy poderoso. Hay muchos cuadros hermosos, es todo el tiempo, pasado, presente, futuro, todas nuestras familias de actuales, las de antes, las que vienen, todas presentes, todos los ríos, todas las montañas, todos los de todo, una sola imagen. Hay una queda medio loco y le dice, por favor, no, muéstrame nomás tu forma normalita. Entonces Krishna vuelve a normalito y termina el Bhagavad Gita hablando, explicando sobre el universo. Al final es muy bello porque Krishna le dice a Arjuna, después de estudiar todo eso, recuerda que eres libre. No me sirve que actúes, yo me he esforzado aquí, hemos dialogado, no me sirve que actúes por cohesión. Entonces a Arjuna le queda la tareita de deliberar con su corazón todo lo que ha escuchado de Krishna, que Krishna le dice, obedece, no traiciones a tu casta de Kshatriya, le dice vas a quedar mal, le dice ámame, le dice todo, pero al final le dice, en realidad la decisión es tuya. Y ese es el final del Bhagavad Gita, le da algunas recomendaciones, abandona todo ese resto de consideraciones que tienes en tu cabeza y ríndete a mí. A lo largo del Bhagavad Gita uno va conociendo el carácter de Krishna. Krishna, de hecho, cuando está la cosa muy, muy pesada, es un momento bien bonito, que es cuando Arjuna está ahí y dice, no voy a pelear, esto no sirve para nada. Es muy bello porque Krishna le contesta con una sonrisa. Entonces, desde esa primera sonrisa de Krishna Arjuna,
se va revelando como su carácter y su compañía, y en cada uno de los versos, que vamos a ver que, como les decía, Arjuna pasa o está mostrando qué es lo que nos va a suceder a nosotros con el tiempo. Entonces está la dulzura de Krishna y está la indicación de Krishna como su luz. Nos vamos a enfrentar entonces a un libro compañero constante, un libro con el que se puede hacer oráculo, es decir, abrirlo en cualquier parte y leerlo, no tampoco volverlo chapotear, porque no es así, nos va a acompañar siempre. La idea es darle muchas lecturas, fundamentalmente tres, es decir, una para comprenderlo en general, después una más analítica y después otra que ya nos permite hacer mucha aplicación práctica de todas las cosas que leemos ahí. Hay algo especial en la traducción que tiene Srila Prabhupada, que es su capacidad de resumir todos los comentarios anteriores de los grandes acharyas y ponerlos en su significado. Eso lo hace bastante poderoso. Entonces, después de revisar el contexto histórico del Bhagavad Gita, vemos su contenido, que es bastante variado, no solamente va desde las indicaciones acerca del actuar y del pensar, sino que nos va llevando a descubrir ese amor. Nosotros con el Bhagavad Gita no se nos invita a que tengamos una actitud de, también lo llaman mente de principiante o espíritu de Bhakta, que es fundamental, y es dejar que Krishna hable y no adelantarse a lo que Krishna va a decir. Algo muy poderoso del Bhagavad Gita son sus sorpresas. De hecho, estamos hablando, la gente llega y dice, uy, es una guerra, uy, Dios está invitando a la guerra, es una primera sorpresa. Así se dice, la actitud adecuada para el Bhagavad Gita es permitir que Krishna manifieste lo que él es, que es toda la variedad, toda la dulzura y toda la creatividad, la capacidad de sorpresa. Entonces, es muy bello esta concepción, esta revelación acerca de Dios que está por encima del orden. A nosotros nos gusta un Dios que sea ordenado, que más o menos nos da la idea de que todo va a salir bien, es muy poderoso y me van a cuidar, y eso es importante, eso está concebido. Pero cuando empezamos a familiarizarnos con eso que el Veda llama la suprema personalidad de Dios o su aspecto más íntimo, vamos a darnos cuenta que es un Dios no solamente ordenado, o a veces incluso más bien desordenado, sino que es un Dios capaz de llevar nuestra potencia de amar cada día a un mayor nivel. Y ese sería como el último elemento, el elemento final del Bhagavad Gita, o lo que está revelando, lo que está escondiendo, al respecto de una historia muy linda de un yogi que siempre leía el Bhagavad Gita y lloraba, y todos sus hermanos espirituales estaban pues muy aterrados por eso, y uno se dio cuenta un día de que leía el Bhagavad Gita al revés. Y entonces dijeron, uy, pero este qué, está llorando ahí, se mantiene leyendo el Bhagavad Gita, pero lo tiene al revés, ¿qué es eso? Resulta que le consultaron que por qué lloraba, que el Bhagavad Gita que lo tenía al revés, y sí, sí, es que en realidad yo no sé leer. Pero yo con solo mirar la portada, que es Krishna llevando el carruaje de su devoto, ya yo me siento profundamente conmovido. ¿Cómo es posible que el Señor Supremo tenga tanto amor por su devoto que se rebaje, digamos, a ser solamente su cochero, a llevarle su carro? Ya ese detalle ya es lo último. Entonces es muy bello, todo lo que encontramos en el Bhagavad Gita es una invitación al servicio, al amor a Dios que va a necesitar ir puliendo muchos de nuestros cálculos, muchas de nuestras barreras intelectuales, muchos de nuestros miedos, muchos de nuestros recelos, para que cuando nos encontremos con Krishna nos demos cuenta de que lo que él más quería era querernos a nosotros, querer a los devotos, cuando seamos devotos, ¿no? Y entonces vamos a quererlo con mayor profundidad, pero vamos a darnos cuenta que él va a ser cada vez más renuente a dejarse querer, porque él va a querer querernos a nosotros y nosotros nos vamos a querer eso. Entonces empieza
una danza muy hermosa que es la danza del amor, que es donde a Krishna le preguntan qué es lo que tú más quieres que te sirvan. Él dice, no, lo que yo más quiero es que sirvan a mis devotos, eso es lo que yo quisiera. Y el devoto entonces va a decir qué es lo que usted quiere, que lo sirva, y va a decir, no, yo lo que más quiero es servir a Krishna. Entonces Krishna quiere servir a sus devotos quieren servir a Krishna, y entonces se hace una danza de amor constante que es como un dínamo que genera historias y más amor y amor y amor y amor. Entonces somos protagonistas del Bhagavad Gita, esa es la idea final, que nosotros seamos muy identificados con Arjuna. Claro, ser un Arjuna requiere pues entender nuestro contexto, nuestro Swadharma primero que todo, y después entonces profundizar en qué habría más allá del Dharma. Por eso estos textos, y cuando nos acercamos al yoga, ya estos yogas sastras, siempre implican para nosotros una suerte de madurez en la experiencia. Estos libros, como les digo, son parte para leerse así como historias, como novelas, pero lo que están preparando nos es para una madurez del alma especial. No se llega al Bhagavad Gita de forma gratuita, se llega al Bhagavad Gita se funciona, el Bhagavad Gita funciona cuando llega con sus preguntas. Una lectura atenta va a suscitar nuevas preguntas en la vida de uno, y su darshan, es decir, su presencia en nosotros, denota que ya estábamos teniendo preguntas que no solamente se relacionaban con nuestro Dharma, con nuestro vivir bien, sino que necesitaban un elemento superior. Tuvimos una gracia especial de poder tener todo el panorama completo. Entonces, muchos éxitos. Bhagavad Gita es para tenerlo siempre. Los que no lo tienen, pues cómprenlo o descárguenlo, también está ahí, pero tenerlo es muy lindo. Dice que es un altar en sí mismo. Si usted no sabe qué pongo en mi altar, puede poner Bhagavad Gita, que es un libro de adoración. Si ustedes tienen algunas preguntas, pueden hacerla en este momento. Hablamos un poco de su contexto histórico, de su contenido y de su conclusión final en esa danza entre Krishna y su devoto en amor. Muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias a ustedes. A ver, yo estoy viendo quién está. Gloria Alarcón, Eddie, Vayan. Laudit. De rato no lo veíamos. Vayan hablando, ¿no? Vayan, puede hablar algo ahí. Vayan, a pesar de su bigote, podría hablar. Pues Arjuna más o menos tenía, él se lo ha dejado para esto. Arjuna era, según ustedes se hagan una idea, tenía un bigote de ese porte. Como el de baño. Yo creo que se deben poner el bigote, vayan siempre a un paso adelante en la moda. Y Prabhu, vayan su experiencia con el Bhagavad Gita, compártanos aquí en este Sangha. Ay, buenas noches, ¿cómo están todos? Creo que todos están muy bien. Experiencia. Como que hay más cosas por aprender. Pues que uno lo entiende, o sea que sí, que hay más por profundizar, que no se ha entendido. Pero me gustó mucho la clase de hoy, fue muy clara. Muchas gracias por acompañar al equipo y gracias a todos los que están apoyando la convocatoria y gracias a los que se sienten interés también por profundizar en este tipo de conocimiento. Sí, algo que me gusta de ese Srila Maharaj es que el Bhagavad Gita el estudio del Bhagavad Gita no es solamente estudiar y aprender conceptos, sino que el Gita nos debe dar como unas gafas o un lente para observar el mundo de esa forma, para aprender a observar el mundo de esa forma, ¿cierto? Entonces el estudio no es solamente conceptos, sino de tratar de que se vuelva algo práctico, digámoslo así, en la vida de cada uno. Pero ese es el gran trabajo que tenemos, digámoslo así, porque el Bhagavad Gita nos deja un reto muy grande, por así decirlo. Toda una vida de exigencias, por así decirlo también,
pues como que, y también nos muestra que el yoga no solamente nos ofrece metas a corto plazo, sino que hay metas a mediano y largo plazo, pues como que tenemos como trabajo como para toda la vida y según nos muestra el Bhagavad Gita, todo un reto, toda una aventura. Y ya nos vemos el otro jueves. ¿Qué más hay? Saludito a Lila también que está ahí. Hola. Muy bacana la clase, Raúl. Sí, pues como que lo que dijo, como bueno, ya este man habló pues como en resumen de todo, pero uno se pone a pensar y como que es algo muy general que de lo que habló, pero como con mucho sentido, ¿cierto? Pues como cuando uno lee y lee y lee el Bhagavad Gita una y otra vez siempre le encuentra como sentido diferente, entonces uno ya sabe por qué sonrió, por ejemplo, lo que estaba ahí, o por qué le dice Madhusudan, o por qué le dice Oh Govinda. Entonces, sí, es muy bacano como uno volver a las lecturas, como volver a retomar todos los pasajes de Bhagavad Gita. Y bueno, yo me imagino que en las otras clases pues, como que van a seguir hablando sobre el Gita, entonces íbamos haciendo los aportes. Pues ahí hay mucho tema, muy bacano que estén ahí interesados en estudiarlo. Entonces, bueno, namaste. Este, Kuma, bueno, Gracias. Ay, yo puedo hacer una pequeña pregunta muy fuera de contexto, tal vez. Claro. Ya permiten salir los días sin pico y placa y cédula. ¿Para qué? ¿O qué iba a preguntar ahorita? Iba a preguntar que si de pronto no había una edición con la letra un poquito más grande. Es que esta letra... ¿Pero me usted tiene acomoda un poquito. tiene este pequeñito o tiene el grandote? Ese pequeño. Ah, pues sí, hay otro más grande, claro. Y está en la escuela, señorita Kumari. No, no tenemos esa edición. No, en la escuela no la tenemos. La requiero. Gracias. Bueno, está bien. Se le consigue. bueno chicos, Prabhu, mil gracias por aceptar esta invitación al Sangha. Con algunos pues nos hemos visto en el Sangha presencial y con otros pues les damos la bienvenida a este Sangha virtual ahora. Entonces esto, como lo decía Madre Kumari, es el inicio de una serie de 8 clases de meditaciones en el Bhagavad Gita. Quisiéramos estudiarlo por capítulo, pero se nos hace de pronto muy largo y lo que queremos es hacer como una introducción y no como que nos agobie de entrada. Y pues el Bhagavad Gita en realidad es como lo decía Prabhu Hari, es un libro hermoso, ¿cierto? Es como una guía, mis perros se pelearon acá, es como una guía de vida muy linda y siempre va a tener respuestas para todos nosotros. Entonces, cordialmente invitados pues para que continuemos viéndonos acá cada jueves, 7 de la noche. Vamos a tratar de subir estos videos al canal de YouTube del Sangha para que puedan reestudiarlo. ¿Qué era lo otro que les iba a decir? No, ya se me olvidó. Ya, Madre Kumari, va a todos, mil gracias. Ya dejo a Kuma con ustedes.